Muchas veces confundimos el amor y es control. Hay heridas que duelen más porque vienen de la sangre, porque cuando el daño viene de la familia, no solo duele lo que pasa, duele de donde viene. Duele porque no viene de un enemigo, no viene de alguien lejano, no viene de una amistad, no viene de una persona que apenas conocemos. Viene de quienes nos vieron crecer, de quienes sabían nuestras debilidades, de quienes conocían nuestros sueños, de quienes deberían habernos acompañado a descubrir quiénes somos. Y a veces terminan haciendo todo para que no salgamos del molde que les conviene. La manipulación familiar no siempre hace ruido, no siempre amenaza de frente, no siempre insulta. A veces sonríe, a veces aconseja, a veces ora por ti, a veces dice, te lo digo por tu bien, yo solo quiero cuidarte. Dios me mostró que eso no te conviene. En esta casa siempre se ha hecho así. Si te alejas, vas a sufrir. Eso no viene de Dios. Y así, poco a poco, el amor deja de sentirse libre y empieza a sentirse vigilado. La manipulación familiar no siempre parece cárcel. A veces parece tradición, a veces parece autoridad, a veces parece protección, a veces parece espiritualidad. Pero cuando el amor de una familia exige renunciar a tu conciencia, a tu libertad, a tus decisiones, a tu identidad, ya no estamos hablando de guía, estamos hablando de control. ¿Cómo podemos saber cuándo nace, por qué pasa, de qué tipo de personas se dejan manipular? ¿Qué pierde quien vive bajo eso? ¿Quién gana en una familia manipuladora? ¿De cuándo la fe se convierte en arma? ¿Y cómo salir de un sistema que se parece tanto al amor, que tarda años en mostrarnos que en realidad era miedo? ¿Qué es realmente la manipulación familiar? Ocurre cuando una familia, uno o varios miembros dentro de ella intentan influir en las decisiones, emociones o identidad de una persona. Por supuesto que no es a través de la verdad y el respeto, es a través del miedo, la culpa, el pecado, la presión emocional, la obligación moral o la confusión. La diferencia entre una familia que guía y una familia que manipula es muy clara. La que guía informa, escucha y respeta los límites. La que manipula, presiona, condiciona y castiga emocionalmente. Una familia sana puede opinar. Una familia manipuladora quiere decidir. Una familia sana acompaña. Una familia manipuladora administra. Una familia sana te ayuda a pensar. Una familia manipuladora quiere que pienses como ellos. Y esto es importante decirlo con fuerza. No toda influencia familiar es manipulación, pero sí se vuelve manipulación cuando te hacen sentir culpa por elegir diferente, cuando te castigan emocionalmente por poner límites, cuando te condicionan el amor a tu obediencia, cuando desacreditan tus decisiones para conservar el control. Usan el miedo como argumento y disfrazan de cuidado su incapacidad para soltarte. ¿Por qué nace esto? ¿En egoísmo, en envidia o en miedo? Porque si no entendemos la raíz, solo vamos a ver la forma. La manipulación familiar puede nacer
de muchas cosas y muchas veces están mezcladas. Por ejemplo, en el miedo. Esta es una de las raíces más comunes. Hay padres, madres, hermanos, tíos o familiares que no saben amar sin controlar, porque en el fondo se mueren de miedo. Miedo a perderte, miedo a que te independices, miedo a que dejes de necesitarlos, miedos a que descubras un mundo más grande que el que ellos conocieron, miedo a que tomes decisiones que ellos nunca se atrevieron a tomar. Y como no saben gestionar ese miedo, intentan reducir tu libertad para calmar tu ansiedad. Después está el egoísmo. Hay familias que no piensan primero en tu bienestar, sino en el lugar que ocupas dentro del sistema, tu función, tu rol, tu utilidad. Si tu crecimiento pone en riesgo el equilibrio que a ellos les conviene, por supuesto que van a resistirse. No porque tu crecimiento esté mal, sino porque ya no les sirve igual. Después está la envidia. Esto es duro. Uno dirá, no puede ser que mi familia me envidie, pero sí, cuando hay control y manipulación hay una parte de envidia. No toda la familia celebra con una sonrisa honesta cuando alguien crece. No toda familia soporta ver a uno romper patrones, sanar heridas o avanzar más lejos. A veces la persona que decide crecer confronta sin palabras a quienes se quedaron estancados y eso les incomoda muchísimo. La luz de uno puede exponer la oscuridad que otros no quieren mirar y cuando eso pasa, en vez de admirarte, intentan frenarte a toda costa. Después hay un trama transgeneracional en donde muchísimas familias pues, repiten dinámicas sin saberlo. Frases heredadas, miedos heredados, ideas heredadas, mandatos heredados. En esta familia nadie hace. Las mujeres aquí, los hombres aquí, nosotros no. Eso no se hace, eso no es correcto, eso es pecado. El problema es que muchas veces no defienden valores, defienden heridas antiguas para que no salgan a flote. Hay una necesidad de control. Hay personas que se sienten seguras solo cuando todo gira alrededor de su forma de ver el mundo. Para ellas, una persona libre es una amenaza completamente. No porque seas malo, sino porque no pueden tolerar lo que no controlan. Y esto a las familias las convierte en un clan. Hay familias que son hogar y hay familias que se convierten en el clan. ¿Cuál es la diferencia? El hogar cuida la identidad a toda costa. El clan lo absorbe. El hogar te da raíces y alas. El clan te da raíces y después te amarra a ellas. El hogar te fortalece para que salgas al mundo. El clan te convence de que el mundo es peligroso para que nunca vayas. El hogar te deja pensar. El clan exige lealtad absoluta. Y una de las frases más peligrosas dentro de un clan familiar es: aquí estamos todos en lo mismo. Porque detrás de esa frase a veces se esconde algo terrible, que no se permite la individualidad. Cuando una familia se vuelve clan, ya no importa si algo es sano o no, importa si mantiene la cohesión del grupo. Entonces el objetivo deja de ser tu bienestar, pasa a ser tu permanencia. Y ahí es donde empiezan frases como: no te metas con esa gente, nosotros no confiamos en esa persona, la familia es primero pase lo que pase, no necesitas a nadie más. Si eliges eso, te estás alejando de nosotros. Tienes que encontrar a alguien igual que tú. Y poco a poco, la pertenencia se convierte en una forma de control. Y pasan en muchas familias a usar la fe como arma. Y este es un punto muy delicado y es peligroso también, porque cuando la manipulación usa la fe, ya no solo toca tus emociones, toca tu conciencia. Y cuando alguien usa a Dios para controlar decisiones humanas, el daño puede ser muy profundo.
Dios me dijo que esa persona no te conviene. Dios me mostró que ese camino no es para ti. Eso no viene del Señor. Si haces eso, estás desobedeciendo a Dios. Tu paz está en obedecer lo que se te está diciendo. Y esto puede sonar espiritual, bonito, pero muchas veces no es fe, es control revestido de autoridad divina. Imagínense ustedes que Dios pusiera eso en la mente de la gente. Llevaríamos la contra de los que conocemos a Dios, que se basa en el amor, no en la culpa, en la manipulación, en el pecado. Dios nos bendice con las decisiones que tomamos, siempre. La decisión que nosotros tomamos, Él va a caminar con nosotros. La decisión que nosotros tomamos muchas veces la convertimos en nuestro propósito, que es lo que Él quiere. Y muchas veces renunciamos a nuestro propósito por la carga de culpa que nos pegan. Y esta manipulación espiritual te hace depender del filtro de otra persona para escuchar a Dios. Y eso de verdad es gravísimo. Porque en vez de enseñarte a discernir, orar, pensar y decidir, te entrenan para obedecer por miedo, te arrinconan. La fe usada como arma genera culpa espiritual, miedo a equivocarse, incapacidad para decidir con libertad, dependencia de confirmaciones ajenas, confusión entre convicción y precisión, y aún más fuerte, esperar señales divinas. Dios no nos va a estar mandando señales divinas cuando Él ya había tomado decisiones en nuestra vida. Pero dejamos que nos muevan el cerebro y cambian nuestras decisiones porque pensamos que si no le vamos a fallar a nuestro clan. Y una verdad que es fuerte es que Dios no necesita manipulación para guiarte. La verdad de Dios no necesita chantaje emocional para sostenerte. Cuando una persona usa el nombre de Dios para dominarte, lo que está haciendo no es guiarte espiritualmente. Está usando lo sagrado para conseguir obediencia. Y eso no forma fe, eso forma temor. ¿Y por qué las personas se dejan manipular? Porque solo son los débiles. Y con todo respeto, las personas que son débiles son las que se dejan manipular. Se dejan manipular muchas veces porque son nobles, sensibles, leales y más deseosas de hacer lo correcto. Algunos rasgos comunes: alta necesidad de aprobación. Sí, necesitamos que todos estén bien con nosotros para sentir paz. Seremos más vulnerables al control. Miedo al conflicto. La persona que hace cualquier cosa por evitar peleas termina cediendo incluso donde no debería. Culpa fácil. Si nos sentimos responsables por el dolor ajeno, incluso cuando no hicimos nada malo, seremos fáciles de mover. Una lealtad mal sostenida. Confundir amor con obediencia ciega. Es una de las puertas principales a la manipulación. Baja confianza en el criterio propio. Si dudamos mucho de nosotros, terminamos entregando decisiones a quien habla con más seguridad. Las historias de invalidación. Cuando alguien creció escuchando que exageraba, que sentía mal o que pensaba mal, se vuelve más fácil que otros definan su realidad. La espiritualidad sin autonomía. Cuando se nos enseñó que toda autoridad espiritual está afuera, perdemos la capacidad de discernir por nosotros mismos. La persona manipulable no es tonta, es una persona con necesidades emocionales no resueltas, a veces profundamente amorosa, que aún no aprendió a proteger su identidad. ¿Qué es lo que se pierde cuando la persona se deja manipular? Yo diría que pierde todo, pero digamos, lo que pierde lentamente, que no se da cuenta, pierde identidad, pierde criterio, pierde voz, pierde tiempo, pierde oportunidades, pierde relaciones sanas, pierde experiencias que podían transformarle la vida, pierde su capacidad de decidir con paz. Pero lo más duro es que pierde la confianza en sí mismo.
porque la manipulación sostenida hace que empecemos a sentir que no sabemos decidir, que no sabemos escuchar lo que sentimos, que pensar por cuenta propia es peligroso. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a vivir una vida autorizada por otros. No es nuestra vida. Y esa es una de las tragedias más silenciosas que puede vivir un ser humano. Pensar que la vida tiene un pluralismo y no un individualismo como Dios nos hizo. ¿Qué gana todo este sistema manipulador? Todo este clan. Cuando una familia manipula, pues no gana cosas sanas, pero cosas funcionales para ellos sí. Gana obediencia, ganan control, ganan previsibilidad, ganan dependencia emocional, ganan una tranquilidad momentánea, ganan poder dentro del sistema. Pero lo que ganan en control lo pierden en el amor sano, porque la obediencia forzada no es vínculo, es miedo organizado. Y una familia puede parecer muy unida desde afuera, re bonitos todos compartiendo, sonriendo, saliendo con sus máscaras en las redes sociales, haciendo cosas que si uno los ve, uno dice son familias ejemplares. Pero estar unida por culpa, presión y temor, no por libertad y confianza, cambia todo. ¿Se puede manipular positivamente? Pues sí, y esta es una diferencia importante, porque no toda influencia es mala. Todos influimos en otros. Los padres influyen en los hijos, no los hieren. Y esto es importante saberlo. Las personas que han sido heridas en su niñez, esa herida viaja hasta la adultez y ahí detona cuando son manipuladas, cuando los padres no han protegido conscientemente a sus hijos, no porque sean malos, sino porque no sabían hacerlo o porque traen heridas heredadas. Por ejemplo, los mentores influyen en alumnos, los amigos influyen en decisiones, pero muchos amigos que están frustrados o frustradas, la influencia no va a ser sana. Entonces tenemos que saber percibir cuál es el tipo de manipulación, porque la pregunta no es si influimos, la pregunta es cómo lo hacemos. La influencia sana informa, orienta, propone, pregunta, respeta la libertad de la persona, acepta que el otro decida distinto. La manipulación, en cambio, empuja, presiona, culpa, condiciona, dramatiza, castiga emocionalmente. Entonces, si existe una guía positiva, una influencia amorosa, un consejo sabio, en el momento en que se quita la libertad, deja de ser guía y se convierte en control. ¿Qué pasa cuando aprendemos que hemos sido manipulados y empezamos a poner los límites? Una persona que ha sido manipulada empieza a poner límites y su sistema va a reaccionar. ¿Por qué? Porque el sistema ya estaba acostumbrado a su obediencia. Aparecen respuestas de enojo, victimización, chantaje, distancia, acusaciones, frases como ya cambiaste, no eres el mismo, te manipularon, nos estás pagando mal, no fue como te educamos. Eso es increíble, de verdad que es increíble. Pero muchas veces ese conflicto no significa que estamos haciendo algo malo, significa que estamos dejando de ser funcionales para un sistema que necesitaba nuestra sumisión. Y ahí empieza la verdadera libertad, porque poner límites nos va a devolver a nosotros mismos claridad, fuerza, paz, autorrespeto, identidad, autoridad interna, hasta el amor. Poner límites no destruye relaciones sanas, las ordena y revela cuáles relaciones necesitaban tu obediencia para seguir funcionando. Y tenemos que tener un mapa claro en nuestra mente para ver cómo podemos salir de esto. Y salir de la manipulación familiar de ese clan, pues no es cosa fácil, no es rápido. Porque no se sale solo de personas, se sale de años de condicionamiento interno. Y el proceso, pues, requiere conciencia, nombrar lo que vivimos, dejar de llamar amor a lo que nos asfixia,
una distinción, aprender a diferenciar el consejo de control, fe de presión y lealtad de sumisión, la terapia o el acompañamiento. Muchos de estos patrones están profundamente instalados en nuestra forma de sentir y pensamos que es normal. Los límites, ¿verdad? Claros, firmes, repetidos. El duelo, porque salir de un sistema manipulador también implica aceptar que parte del amor que recibimos pues no venía sano. Y el reaprendizaje espiritual y emocional, volver a escuchar nuestra voz, volver a confiar en nuestro criterio, volver a discernir sin miedo. Salir no siempre significa cortar a toda la familia, a veces significa relacionarse distinto, con otra distancia, con otra claridad, con otra autoridad interna. Hay que romper el patrón. Hay familias que aman liberando y hay familias que aman controlando, pero el verdadero amor no necesita que apaguemos nuestra voz, no necesita que nos traicionemos nuestra conciencia, no necesita que renunciemos a nuestros llamados. No necesito usar la culpa, miedo o a Dios como herramienta de presión. La verdadera lealtad no es repetir el trauma, es transformarlo. Y cuando una persona se atreve a romper un patrón familiar, no está destruyendo la familia. No. Muchos pueden decir, yo no quiero enfrentarme a mi familia porque no quiero destruirla. No. Solamente está intentando que el dolor no se siga heredando. Porque lo que no sana se transmite y lo que no se cuestiona se repite. Así que si alguna vez nos hicieron sentir que crecer era traicionar, que pensar distinto era rebelión, que elegir nuestra vida era egoísmo, que enamorarnos era pecado, necesitamos recordar esto. No estamos desobedeciendo la verdad por poner límites. Estamos aprendiendo a vivir sin miedo. Y cuando una generación decide dejar de obedecer al trauma, no solo se salva a sí misma, también abre el cambio para las que vienen.